El silencio de los girasoles. El sol de julio caía a plomo sobre el pequeño pueblo de Alquería Blanca, un puñado de casas encaladas que salpicaban un mar de campos de girasoles. Para Elena, ese sol era sinónimo de vida, de risas, de las carreras de su hijo Leo por el campo, con sus cabellos dorados compitiendo con el brillo de las flores. A sus 35 años sentía que había alcanzado esa clase de felicidad serena que muchos anhelan y pocos encuentran. Su marido, Javier, un hombre de manos fuertes y sonrisa fácil, era el ancla de su mundo. Juntos, habían construido una vida sencilla pero plena, al ritmo de las estaciones y el crecimiento de su hijo. Esa mañana, como tantas otras, comenzó con el aroma del café recién hecho y el sonido de los dibujos animados en la televisión. Leo, con sus 7 años recién cumplidos, devoraba un tazón de cereales mientras Javier, ya vestido con su ropa de trabajo, le revolvía el pelo. «Campeón, hoy papá tiene que ir a la ciudad, a la cooperativa. Volveré para la cena. Pórtate bien con mamá, ¿de acuerdo?» «Sí, papá, me traerás un coche de carreras. Uno rojo». «Trato hecho», dijo Javier, guiñándole un ojo. Le dio un beso a Elena, un beso que sabía a rutina y a amor profundo, y salió por la puerta. Elena lo vio alejarse en su vieja furgoneta, levantando una nube de polvo en el camino de tierra. Era una imagen que había visto cientos de veces, tan familiar como la palma de su mano. Nunca se le ocurrió pensar que sería la última. Las horas pasaron con la lentitud perezosa de un día de verano. Elena y Leo hicieron un bizcocho, jugaron en el jardín y leyeron un cuento a la sombra de la higuera. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de naranjas y violetas, Elena comenzó a preparar la cena. Puso la mesa para 3 como siempre. Pero Javier no llegó. Las 8 se convirtieron en las 9 y luego en las 10. La preocupación, al principio un pequeño nudo en el estómago, se transformó en una ansiedad helada que le recorría las venas. Llamó a su móvil una y otra vez, pero saltaba directamente el buzón de voz. Llamó a la cooperativa, pero ya no había nadie. Fue entonces cuando vio las luces azules y rojas parpadeando a lo lejos, en la carretera principal. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dejó a Leo durmiendo en el sofá y corrió hacia la puerta con el corazón martilleándole en el pecho. 2 agentes de la Guardia Civil, un hombre mayor con rostro compasivo y una mujer joven con la mirada baja, se bajaron del coche. Y en ese instante, antes de que dijeran una sola palabra, Elena lo supo. Su mundo, tan sólido y brillante como el sol de la mañana, se había hecho añicos. Un conductor ebrio, un adelantamiento imprudente en una curva sin visibilidad. La furgoneta de Javier había quedado irreconocible. No sufrió, le dijeron. Muerte instantánea. Palabras vacías que rebotaban en el silencio ensordecedor que se había instalado en el alma de Elena. Los días que siguieron fueron una neblina de dolor y trámites absurdos. El tanatorio, el funeral, los pésames de gente que la miraba con una mezcla de lástima y alivio por no estar en su lugar. Elena se movía como un autómata, ejecutando las acciones que se esperaban de ella, pero por dentro estaba muerta. El llanto solo llegaba por las noches, en la soledad de su cama, un llanto silencioso y amargo que empapaba la almohada vacía a su lado. Pero el verdadero desafío era Leo. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su padre, su héroe, no volvería a casa? Lo intentó con palabras torpes y frases hechas que se deshacían en su boca. Papá está en el cielo, cariño. Se ha convertido en una estrella. Leo la miró con sus grandes ojos azules, los mismos ojos de Javier, y preguntó con una lógica infantil aplastante. ¿Y por qué no puede bajar? Las estrellas bajan por la mañana. Elena no supo qué responder. Se limitó a abrazarlo, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo entre sus brazos. A partir de ese día, Leo dejó de hablar. No del todo, respondía con monosílabos si le preguntaban algo, pero ya no había risas, ni preguntas incesantes, ni historias inventadas. El silencio se apoderó de él, un silencio denso y pesado que llenaba cada rincón de la casa. Los meses pasaron. El otoño llegó y los girasoles, antes erguidos y orgullosos, ahora agachaban sus cabezas secas y oscuras como si estuvieran de luto. Elena intentó retomar una apariencia de normalidad. Llevaba a Leo al colegio, hacía la compra, cocinaba. Pero la alegría se había ido. La casa, antes llena de vida, ahora era un mausoleo de recuerdos. Cada objeto le recordaba a Javier, sus botas de trabajo junto a la puerta, su taza de café en el escurridor,
la foto de su boda en la mesita de noche. La relación con Leo se volvió cada vez más difícil. Elena, sumida en su propio dolor, no sabía cómo llegar a él. A veces la frustración la desbordaba. «Di algo, Leo. Por favor, habla conmigo», le suplicaba con lágrimas en los ojos. Pero Leo solo la miraba con una tristeza infinita en sus ojos, una tristeza que era un espejo de la suya propia. Se sentía una madre terrible, incapaz de consolar a su propio hijo. La culpa se sumaba al dolor, creando un cóctel venenoso que la consumía por dentro. Una tarde, mientras ordenaba el armario de Javier, encontró una caja de madera que nunca había visto. Dentro, había un montón de cintas de casete antiguas y un pequeño reproductor. Eran de Javier, de su adolescencia. Movida por la curiosidad, puso una de las cintas. La voz de un Javier joven y algo tímido llenó la habitación, cantando una canción de amor con una guitarra desafinada. Elena se derrumbó en el suelo, llorando como no lo había hecho desde el día del accidente. Lloró por el amor perdido, por el futuro robado, por la soledad que la ahogaba. Estuvo así un largo rato, hasta que sintió una pequeña mano en su hombro. Era Leo. No decía nada, pero le tendió un pañuelo. En ese momento, Elena comprendió algo. Había estado tan encerrada en su propio sufrimiento que no había visto el de su hijo. Él también había perdido a su padre, y además sentía que estaba perdiendo a su madre, ausente y triste. Se secó las lágrimas y lo miró a los ojos. «Perdóname, mi amor. Mamá ha estado muy triste. Pero estoy aquí, estoy contigo». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, le leyó un cuento a Leo. Y al terminar, mientras lo arropaba, Leo susurró: «Te quiero, mamá». Fueron las primeras palabras que le decía por iniciativa propia en meses. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. El camino de vuelta no fue fácil. Hubo días buenos y días malos. Días en los que el dolor volvía con la fuerza de un huracán, y días en los que un rayo de sol se colaba por las grietas de su corazón roto. Empezaron a ir a terapia, juntos. Aprendieron a hablar de Javier, a recordar los momentos felices sin que el dolor lo eclipsara todo. Un día de primavera, mientras paseaban por el campo, vieron que los nuevos girasoles comenzaban a brotar. Leo, que había vuelto a ser un niño hablador y curioso, señaló uno de los brotes. «Mira, mamá, están volviendo a nacer». Elena sonrió, una sonrisa auténtica que le llegó a los ojos. «Sí, cariño, están volviendo a nacer». Miró a su hijo, a su pelo dorado brillando bajo el sol, y supo que, aunque la herida nunca desaparecería del todo, ellos también estaban volviendo a nacer. Juntos, habían encontrado la manera de seguir adelante, no olvidando a Javier, sino llevándolo con ellos en cada paso, en cada recuerdo, en cada nuevo girasol que se abría al sol. La vida, a pesar de todo, continuaba. Y ellos, madre e hijo, estaban dispuestos a vivirla.